Buenas noches. Nuestro equipo está constituido por Luz Elena Flores Solano, Adriana Galofre, Josmar Jenny Ruiz, Cindy Paola Gómez, Jonathan Fabián Gómez, Luis Carlos Gómez, Kerly Joana Gómez. El tema que vamos a tratar es sociedades. Lo primero que vamos a ver es un marco histórico en donde nos informan que en el primer Código de Comercio, que fue en el año de 1887, se establecen las primeras sociedades. ¿Cuáles se establecieron en este Código de Comercio? La sociedad colectiva, la sociedad en comandita y la sociedad anónima. A partir de este código se estableció la obligación de llevar registro de las sociedades ante las autoridades judiciales, que luego dicho registro se traspasó a las cámaras de comercio mediante la Ley 28 de 1931. Cabe resaltar que en esta época hubo un gran auge en la creación de sociedades en Antioquia, principalmente entre 1914, 1920 y la Segunda Posguerra Mundial. Ahora sí, ¿qué es una sociedad? La sociedad es un contrato entre dos o más personas que se juntan para hacer un negocio. La intención de este contrato es crear una persona jurídica distinta a los socios que constituyen la sociedad. Es más, esta persona jurídica tendrá un patrimonio propio formado a partir de los aportes de los dueños, pero diferente al personal de cada uno de los socios individualmente considerados. Según el artículo 2085 del Código Civil, a una sociedad se le da el carácter de comercial cuando es formada con el fin de ejecutar actos o empresas mercantiles. No es comercial cuando se crean con fines culturales, recreativos, deportivos o de beneficencia. Según la clase de sociedad, estas pueden ser sometidas a dos estamentos: a la superintendencia bancaria o a la superintendencia de sociedades. Bueno, ahora, ¿qué características tienen las sociedades? Primero, es una persona jurídica distinta a los socios, por lo que tiene un nombre y un RUT distinto. Está conformada por el capital de los socios, que puede ser dineros, bienes o incluso su trabajo. Tiene patrimonio propio distinto al personal de los socios. Se constituye para crear negocios y sirve para proteger el patrimonio personal de los socios. Existen diferentes tipos de sociedades: sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad compañía limitada, sociedad por acciones simplificadas o sociedad de comercialización internacional. Sociedad por acciones simplificadas. La sociedad por acciones simplificadas es una sociedad de capitales constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, la cual está fundamentada en la Ley 1258 de 2008. Una vez inscrita en el registro mercantil, se constituye en una persona jurídica distinta de sus accionistas y en el cual los socios solo serán responsables hasta el monto de sus aportes. Por ejemplo, si a una empresa que se ha constituido bajo este marco legal le va mal, los acreedores no pueden afectar el patrimonio personal y familiar de la persona que ha conformado ese esquema societario. Por otra parte, la SAS da la posibilidad a los empresarios de escoger las normas societarias que más convenga a sus intereses, lo que reafirma que se trata de una regulación flexible que se puede ajustar a los requerimientos de los empresarios. ¿Cómo se constituye una SAS? La creación de la SAS se hace por medio de un documento privado que debe autenticarse por quienes participan en su suscripción e inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio en solo 3 pasos. Primero, redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este documento debe incluir nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas, razón social o denominación de la sociedad, seguida la palabra sociedad por acciones simplificadas o de las letras SAS. Debe también contener el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales, el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones, la forma de administración y el nombre de sus administradores, especificando sus facultades, al menos un representante legal.
Segundo, autenticar las firmas de las personas que suscriben el documento de constitución. La autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. Tercero y último, inscribir el documento privado en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian los formularios del Registro Único Empresarial, RUE, el formulario de inscripción en el RUT y el pago de la matrícula mercantil, el impuesto de registro y los derechos de inscripción. Para que una SAS entre en estado de disolución, debe cumplir con alguna de las causales dispuestas mediante el artículo 34 de la mencionada Ley 1258 del 2008, a saber, cumplimiento del término previsto en los estatutos, salvo que éste haya sido prorrogado ante el registro mercantil mediante documento escrito antes de su vencimiento. Que se declare la imposibilidad de la SAS para desarrollar las operaciones y actividades necesarias en la ejecución del objeto social. Iniciación del trámite de liquidación judicial. Cumplimiento de alguna de las causales de disolución previstas en los estatutos. Por decisión de la Asamblea de Accionistas y en caso de un único socio, por decisión de este último. Por orden de alguna entidad competente que señale que la organización debe someterse obligatoriamente al proceso de disolución. Por pérdidas que generen una reducción del patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. En ese orden de ideas, para que la disolución se materialice, se requiere de la formalidad del registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de la autoridad competente. A partir de esa fecha se iniciará el proceso de disolución. Teniendo en cuenta que la SAS es un tipo societario autónomo, los accionistas no tienen la facultad para definir a través de sus estatutos el procedimiento a seguir en el proceso de liquidación de la compañía, razón por la cual deben ajustarse a lo dispuesto para las sociedades de responsabilidad limitada, esto es, las pautas señaladas mediante los artículos 225 al 259 del Código de Comercio. El proceso de liquidación deberá surtirse entonces atendiendo los siguientes pasos. Paso número 1. Realizar una reunión de junta de socios o asamblea de accionistas que aprueben la disolución. Paso 2. Realizar el registro del acta de disolución en Cámara de Comercio. A partir del registro, la sociedad aparecerá con el apellido en liquidación. Para este proceso se deberá entregar copia del acta de la Cámara de Comercio. La original deberá quedarse en el archivo de la sociedad. En esta diligencia se deben realizar varios pagos. Paso 3. Reporte a la Oficina de Cobranzas de la DIAN sobre deudas fiscales de la sociedad. Paso 4. Emitir avisos que informen que la sociedad se encuentra en trámite de liquidación. Paso 5. Elaboración de inventario del patrimonio social y balance final de la sociedad. Paso 6. Pagar pasivo externo. Paso 7. Distribuir remanentes entre socios o accionistas. Paso 8. Elaborar el proyecto de liquidación. Paso 9. Realizar una reunión de junta de socios o asamblea de accionistas para aprobar el proyecto de liquidación. Paso 10. Realizar el registro del acta de la cuenta final de liquidación ante la Cámara de Comercio. Paso 11. Solicitar a la DIAN la cancelación del respectivo RUT. Mi nombre es Josmar Genis. En la noche de hoy les voy a hablar acerca de lo que son las sociedades colectivas. Estas se presentan como la sociedad mercantil tradicional, en la que todos los socios intervienen directamente en la gestión y responden personalmente y de forma ilimitada y solidaria frente a las deudas sociales. Estas tienen unas características que son que es personalista, se identifica con una razón social, la responsabilidad de los socios es subsidiaria, limitada y solidaria. Y es una sociedad de trabajo, pues todos los socios participan con su esfuerzo personal. ¿Cómo se constituye este tipo de sociedad? La constitución de estas sociedades se realiza o se formaliza a través de la escritura pública.
que será inscrita en el registro mercantil, en este momento en el que se adquiere su personalidad jurídica, al momento de hacer el registro. ¿Qué debe llevar esta constitución o qué debe expresar? El nombre, apellidos y domicilio de los socios, la razón social, el nombre y apellido de los socios a quienes se encomiende la gestión de la compañía y el uso de la firma social, el capital que cada socio aporte en dinero efectivo, crédito o efectos con expresión del valor que se dé a estos, o de las bases sobre las que se haya de hacerse su valoración, la duración de la sociedad, que también es muy importante, las cantidades que en su caso se asigne a cada socio gestor para sus casos o gastos particulares y los demás pactos lícitos que los socios estimen convenientes. Hablaremos ahora acerca de los socios. El número de socios que permite esta sociedad son mínimo 2, no existiendo un número máximo para esta. Existe lo que son los socios industriales. Los socios solo aportarán trabajo personal, no pueden participar en la gestión de la sociedad, salvo un pacto contrario a este. Participan en las ganancias de la sociedad y en caso de que el contrato social guarde silencio, al socio industrial se le asignarán iguales beneficios que al socio capitalista de menor participación y no participan en las pérdidas, salvo que haya un pacto expreso de este. Los socios capitalistas ahora. Los capitalistas aportan trabajo y capital, gestionan la sociedad y tienen participación en las ganancias. Los derechos de los socios. Participan en la gestión de la sociedad, salvo que en el contrato social se estipule otro régimen de gestión. Examinar en todo momento el estado de la administración y la contabilidad y participan pues de los beneficios. Deberes de los socios. Participar en la gestión cuando así se estipule. Contribuir con la aportación comprometida en el momento de la constitución. Abstenerse de hacer competencia a la sociedad y responder con su patrimonio frente a las deudas sociales. Denominación o nombre social. Es precisamente la razón social que lo constituye. Es decir, esta incluye el nombre colectivo de los socios a causa para que este tipo de sociedades sean llamadas sociedades colectivas. Se llaman sociedades colectivas por esto mismo, porque lo que incluye es el nombre colectivo de las personas que la componen como tal. Para la mejor comprensión de la utilización de este nombre, vamos a mostrarles lo que es un ejemplo. La sociedad está conformada por los socios Juan Pérez y Jaime Solís. Su denominación podría ser Fábrica de Tejidos Calidad SC, que es sociedad colectiva. Y su razón social pudiese ser Fábrica de Tejidos Pérez y Solís, sociedad colectiva y una combinación de ambos. O Fábrica de Tejidos Pérez y Solís Calidad SC, que es sociedad colectiva. Administración. La administración de la sociedad se establecerá en la escritura pública o en la escritura de constitución, como lo estuve mencionando anteriormente, pudiendo ser uno o dos de los socios o alternando, pero puede ser también una tercera persona, mediante un mandato legal otorgado por los socios. Las facultades generalmente están en el Poder General de Administración y en la escritura de constitución solamente se referirán con lineamientos más importantes. Es decir, que puede ser una de las personas que estén como socios o incluso puede ser una tercera persona que digamos que los socios le deleguen o le den esa facultad. Admisión y retiro de socios. Debido a su carácter esencialmente personalistas, las decisiones en las sociedades colectivas deben ser tomadas de común acuerdo por todos los socios. El ingreso de otros, como también la cesión parcial o total del capital, o el retiro de cualquier de ellos, significa la modificación del contrato social y deberá contar con el consentimiento unánime de todos, salvo estipulación en contrato. La responsabilidad de todos los socios retirados continúa vigente hasta el momento en que su
alejamiento de las sociedades se ha inscrito en las oficinas de registro de comercio y solo después de este hecho se consideran nulos los vínculos que lo relacionaban a las sociedades. Cuando en una sociedad colectiva es admitido un nuevo socio, se crea de hecho y de derecho una sociedad nueva. La creación de una sociedad disuelve automáticamente la anterior. Por consiguiente, las cláusulas antiguas del contrato de sociedad deben ser modificadas o sustituidas por otras nuevas. Por interés de la sociedad colectiva, ningún socio por cuenta propia o ajena, sin autorización del resto, podrá dedicarse a actividades similares o iguales a las que desarrolla la sociedad, o actuar de agente comisionista o corredor en sociedades concurrentes o competitivas, salvo que no tenga el mismo objetivo social de la cual son asociados. Es decir, que una persona que desempeñe dicha actividad económica en X sociedad no podría desempeñarse en la misma actividad económica para otra empresa por cuestión o por el hecho de competencia, o al menos que ésta posea una actividad económica diferente a la que actualmente se encuentra desempeñando. Muchísimas gracias. Las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son aquellas sociedades mercantiles cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones. Existen sociedades anónimas tanto de capital abierto como de capital cerrado. Los accionistas en este tipo de sociedades no responderán con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. Algunas de las características que marcan este tipo de sociedades son: la sociedad anónima es una forma de organización tipo capitalista. En la denominación de la empresa siempre deberá figurar la expresión SA, que es la abreviatura de sociedad anónima. Este tipo de sociedad es muy utilizada entre las grandes compañías. Como todos lo hemos visto, las grandes compañías siempre están utilizando este tipo de sociedades. Cabe resaltar que en este tipo de sociedades se ofrecen muchas garantías a los accionistas de estas empresas. Todo el capital se encuentra dividido en acciones, las cuales representan la participación de cada socio en el capital de la compañía. Para constituir este tipo de sociedades se debe tener ciertos requisitos. La constitución de una sociedad anónima debe hacerse mediante escritura pública con cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 110 del Código de Comercio. Debe contener el nombre y domicilio de la persona que intervengan como otorgantes, la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, el domicilio de la sociedad y de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. El objeto social, esto es, la empresa o el negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. El capital social, la parte del mismo que suscribe y la que se haga por cada asociado en el acto de constitución. La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. Requiere también la inscripción en el registro mercantil. Como todas las empresas, deben cumplir cierta cantidad de requisitos. Estos son los requisitos para este tipo de sociedades, sin incluir lo que deben tener todas las empresas, como son registro mercantil, toda la serie de permisos de uso del suelo, de bomberos, todos los requisitos que se necesitan para tener una empresa. El capital. El capital de las sociedades anónimas se divide en acciones de igual valor y se representa por un título negociable. El capital de la sociedad anónima comprende el capital autorizado, suscrito y pagado. Al momento de constituir la empresa, se debe suscribir como mínimo el 50% del capital autorizado y pagarse como mínimo la tercera parte del capital suscrito. El capital autorizado es el monto de capital que al momento de constituirse la sociedad, los socios deben
decidir como límite máximo. En la capitalización máxima tendrá una sociedad y por lo general corresponde a las proyecciones y aspiraciones futuras de los socios. El capital suscrito es la parte del capital autorizado que los socios se comprometen a pagar. El pago de capital suscrito se puede hacer de contado o mediante cuotas en un plazo no mayor a un año. Una vez un socio haya pagado la totalidad del capital suscrito, puede suscribir otra parte del capital autorizado. La suscripción del capital impone al socio la obligación de pagarlo. El capital pagado corresponde al capital que efectivamente se debe pagar al momento de la constitución de una sociedad. Es el capital con el que pueden contar la empresa al momento de su constitución. Las acciones. Las acciones deben tener normativas. Esto quiere decir que en ellas debe figurar el nombre del titular de la respectiva acción. Las acciones son indivisibles, es decir, que en la eventualidad que una acción llegara a pertenecer a más de una persona, esta no se puede dividir y por consiguiente los diferentes titulares de la acción deben elegir un representante para que en su nombre ejerza los derechos que se les otorga en la posesión de la acción. Los derechos de los accionistas. Todas las personas que tengan alguna acción de una compañía tienen derecho a ciertos derechos, tienen derecho a ciertas responsabilidades, tienen derechos que se les deben respetar. El de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella. En el de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances del fin del ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos. El de negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas, o de ambos. El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea, en el que se examinen los balances del fin del ejercicio. Y el de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. La administración de este tipo de sociedades se basa en de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella. El de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances del fin del ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos. El de negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas o de ambos. El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea. El de recibir una parte proporcional de los activos sociales en la liquidación una vez haya pagado el pasivo externo de la sociedad. Para terminar, les diré un poco sobre la disolución de este tipo de sociedades. Para la conclusión de la empresa que constituya sujeto, puede ser una causal de la disolución de las sociedades anónimas, por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento, por reducción del capital social por debajo del mínimo legal que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley, por cualquier otra causa establecida en los estatutos. Muchas gracias. Buenas noches. En este momento les voy a hablar sobre las sociedades en comandita por acciones. Este es un tipo de sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en acciones que se forman por aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los demás socios comanditarios no tendrán ese tipo de responsabilidad. Su razón social
Bueno, para este tipo de sociedad, la razón social se forma con los nombres de uno o más socios comanditados, seguidos de las palabras y compañía u otras. Se le agregan las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura S en C por A. Su capital social. Este tipo de sociedad hay que tener en cuenta que divide su capital en acciones y no en cuotas de interés social, y no puede ser constituida con menos de 5 socios entre gestores y comanditarios. Hay que ser específicos en que el artículo 345 del Código de Comercio exige que al constituirse este tipo de sociedad se debe suscribir al menos el 50% del capital social y pagarse al menos la tercera parte del capital suscrito. ¿Cuáles son sus características? Pues una sociedad en comandita por acciones, en resumidas cuentas, se puede decir que su constitución está formalizada mediante escritura pública y registro mercantil. Se puede utilizar una razón social con el nombre de todos los socios, de alguno de ellos, o de uno o la misma denominación objetiva, que era lo que decía anteriormente. Hay que ser específicos en que se debe llevar un libro de inventario y cuentas anuales, además un libro de actas que recoge todos los acuerdos que existen, y también se debe llevar un libro de registro de acciones nominativas. Hay que ser muy entendidos en que este tipo de sociedades pues existen unos socios colectivos y unos comanditarios. Los colectivos son de los que le hablaba antes, responden de forma personal y solidaria con las deudas sociales y han de ser necesariamente, es decir, se exige que estos sean administradores de la sociedad. Y los comanditarios pues carecen de la responsabilidad que tienen los colectivos, pero participan en la organización de la sociedad a través de las juntas directivas. ¿Cómo es su constitución? Bueno, previamente hay que constituirla mediante escritura pública, hacer un registro mercantil en la respectiva Cámara de Comercio. Esta escritura. Sociedad por acciones simplificadas. Es un instrumento de promoción y apoyo a las comercializaciones a través de la cual las empresas que tengan por objeto principal efectuar operaciones de comercio exterior y particularmente orientar sus actividades hacia la promoción de comercialización de productos colombianos en los mercados externos, recibiendo además algunos beneficios tributarios. La sociedad por acciones simplificadas pues es una sociedad de capital de naturaleza comercial, conformada por una o varias personas naturales o jurídicas que fue creada por la Ley 1258 del 2008. La constitución de las sociedades por acciones simplificadas, una de las características de las SAS, es una constitución que, como su nombre lo indica, es simplificada en la medida en que se puede constituir mediante documento privado, excepto si en su constitución se aportan bienes sujetos a escritura pública, caso en la cual sí se debe constituir mediante escritura pública. Es decir, que por regla general no es necesario constituirla mediante escritura pública en notaría, sino que es suficiente con un contrato privado que luego se escribe en el registro mercantil según lo contempla el artículo 5 de la Ley 1258 del 2008. El único formalismo especial pues es la necesidad de autenticar el documento privado de constitución por todos los que participen en él, autenticación que no es escritura pública, pues sino un simple reconocimiento de firmas ante un notario. El documento privado de constitución debe contener como mínimo aspectos como el nombre y documento de identidad y domicilio de los accionistas, razón social o denominación de la sociedad seguida por las palabras sociedad por acciones simplificadas o la letra SAS. También pues el domicilio principal de la sociedad y de las distintas sucursales que se establecen en el mismo acto de constitución. Y el término de duración, si este no fuera indefinido. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por un término indefinido.
una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese en la sociedad, podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos que éstas deben pagarse. La forma de administración y el nombre del documento de identidad y facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. Y una vez constituida la SAS, se conforma una persona jurídica con vida propia e independiente de los socios que la conforman. Los máximos y mínimos socios para constituir una SAS, según la Ley 1258, no introdujo ningún límite de la cantidad o número de socios que se requiera para constituir la sociedad. La sociedad por acciones simplificadas podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes, de manera que se puede constituir con un solo socio o tantos como quieran quienes la conformen. Capital de las sociedades por acciones simplificadas. El capital de las SAS está conformado por acciones de igual valor que no pueden ser negociadas en el mercado de valores o la bolsa de valores, como es el caso de las sociedades anónimas. Suscripción y pago de capital de las SAS. La suscripción y pago de capital de la sociedad por acciones simplificadas se puede hacer en la forma en que lo acuerden quienes la constituyen, pues no está sujeta a los límites que impone el Código de Comercio para otro tipo de sociedades. El artículo 9 de la Ley 1258 del 2008 lo único que impone es un límite de 2 años de plazo para el pago de las acciones, de manera que los socios tienen amplia libertad para acordar la suscripción y pago de las acciones. Clases de acciones en la SAS. El artículo 10 de la Ley 1258 establece que una SAS se puede crear de las siguientes clases de acciones, como son acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual, acciones de pago. Las anteriores acciones se someten a las normas generales que las regulan en cada caso. Anteriormente señalamos que las acciones de las sociedades por acciones simplificadas no se pueden negociar en la bolsa, pero además el artículo 13 de la Ley 1258 prevé que los socios pueden incluir una serie de restricciones en la negociación de las acciones. Dice, en los estatutos podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de las clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda el término de 10 años, contados a partir de la emisión. Este término solo podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayor de 10 años, por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas. Esto con el fin de cerrar la sociedad, como sucede en una sociedad de personas, de restricción que dependerá de la voluntad de los socios. Incluso la ley permite introducir una autorización previa a la venta de cualquier acción, de modo que no pueden entrar nuevos socios sin la anuencia de la asamblea de los accionistas. Para aspectos tributarios de las sociedades por acciones simplificadas, la sociedad por acciones se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas, en especial respecto a la responsabilidad de la sociedad y los socios. Las SAS tienen las mismas obligaciones tributarias que cualquier otra sociedad comercial, sin tener tratamientos especiales o diferenciados por simplemente ser una SAS y no ser una sociedad limitada u otra sociedad. Por lo anterior, se puede resumir con respecto a las sociedades por acciones simplificadas. 1. Son agentes de retención en la fuente a título de renta, IVA, ICA, etc. Son responsables del IVA en caso de realizar una actividad grabada con este impuesto, grabada por él. Son contribuyentes del mismo impuesto a la renta del régimen ordinario.
Están obligados a expedir facturas, deben reportar información exógena, son responsables del impuesto de industria y comercio, deben pagar el impuesto predial, están obligados a llevar contabilidad y están obligados a tener un revisor fiscal según el monto de sus ingresos o activos. La responsabilidad de los socios por obligaciones tributarias de la SAS, como cualquier otra persona jurídica, puede quedar debiendo impuestos, intereses y sanciones, conceptos por los que se debe responder la sociedad como tal y no sus socios o su único socio cuando ese sea el caso. Al respecto, también señala el segundo inciso del artículo 1 de la Ley 1258 del 2008, que creó la figura de la sociedad por acciones simplificadas. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza que incurra la sociedad. La norma, que en especial o particular de forma expresa y excluye a los socios de cualquier obligación tributaria de la SAS, exceptuando lo previsto en el artículo 42 de la Ley 1258, que refiere a cuando se utiliza la sociedad por acciones simplificadas en fraude a la ley o en perjuicio de los terceros, y los accionistas y los administradores que hubieran realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos por los perjuicios causados. Es decir, que si la SAS deliberadamente defrauda a la DIAN, los socios serán responsables solidarios por esas obligaciones defraudadas. Por ejemplo, si la SAS implementa de forma sistemática una estrategia para evadir el IVA o el impuesto a la renta, se interpreta que ha sido utilizada para hacer fraude a la DIAN, lo que convierte a sus socios en deudores solidarios por las obligaciones y deudas por impuestos que surjan de esa conducta. Y por último, la disolución y liquidación de las sociedades por acciones simplificadas. El artículo 34 de la Ley 1258 señala los casos y causales que permiten la disolución y liquidación de una SAS. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración, por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social, por la iniciación del trámite de liquidación judicial, por las causas previstas en los estatutos, por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único, por orden de autoridad competente, por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. El artículo 35 de la Ley 1258 del 2008 contempla la posibilidad de que algunos causales de disolución y liquidación sean enervadas, para lo que otorga un plazo de 6 meses y 18 meses si la causal de disolución obedece a la pérdida de capital.